El castigo había terminado y Julien finalmente le dijo a la criada que abriera la puerta. Para entonces, yo ya llevaba 3 horas atrapada en ese espacio estrecho y oscuro. Lo pillé charlando con su primer amor y diciendo algo así como: «Ya le he dado una lección. ¿Puede ser feliz ahora? ¿Elena? No intentes calmarla, solo dale unos dulces». Me culpó por ser lenta en responder, por actuar como una tonta y por aferrarme a él. Pero yo había renacido y esta vez Elena no desperdiciaría toda su vida obsesionada con esos dulces. En el salón de la mansión de Julien, un grupo de jóvenes mimados holgazaneaban. Sus risas rebotaban en las paredes una tras otra. «Tu criada tiene un poco de valor», incluso empujó a Clara. «Un tonto no tiene derecho a pelear por nada». Realmente se avergonzó a sí misma. Yo diría que es culpa de Julien por ser tan popular. Mientras calmaba a Clara, Julien frunció el ceño y los interrumpió. «No hables de ella, me volveré loco». La criada a la que se referían era yo, Elara. En realidad, no fui yo quien la empujó. Fue Clara quien tiró la sopa dulce que había preparado para Julien. Cuando me agaché para recoger el cuenco roto, ella se desplomó de repente en el suelo. Julien lo vio, la levantó y le pidió a alguien que me encerrara en la pequeña y oscura habitación que tanto temía. Julien no me creyó, así que me castigó. Me había acostumbrado, pero todavía me dolía un poco. Y me da pánico la oscuridad. Me quedé en esa habitación estrecha y oscura durante lo que me pareció una eternidad y tuve una pesadilla horrible. En el sueño me casaba con Julien, como siempre había deseado, pero él parecía odiarme. Empezó a pasar la noche fuera y, cuando volvió, estaba borracho y desmayado. No fue hasta que Clara, embarazada, llegó a la puerta que empecé a llorar sin control. Julien ni siquiera intentó consolarme. Me dijo: «Me casé contigo porque me salvaste cuando tenías 7 años y te volviste tonta. Te debo la vida. De lo contrario, ¿cómo podría yo, como director ejecutivo, casarme con un tonto?». Resulta que nunca le agradé realmente, pero nunca necesité que se casara conmigo. Si me hubiera dicho que le gustaba a otra persona, no lo habría molestado. Lloré y cuando me desperté todavía estaba en la pequeña habitación oscura. Todo lo del sueño parecía tan real. Yo era un poco lenta, no tonta. Recordé haber leído en un libro que esto era un renacimiento. Debido a una mala elección en mi vida pasada, se me dio la oportunidad de hacer las cosas bien. En secreto, decidí que una vez que saliera de esa habitación oscura, no seguiría a Julien. A Julien no le agradaba, y a mí tampoco me agradaría. 3 horas después, con las mejillas surcadas de lágrimas, finalmente fui liberada. Mi madre me llevó a la habitación y me secó las lágrimas. «No te enojes con el joven amo». No lo dijo en serio. Mi madre había trabajado como criada en la familia de Julien durante casi 20 años, y a veces sentía que ella pensaba que el joven amo era más importante que yo. Me retorcí los dedos, bajé la cabeza, y mi madre pareció suspirar un poco. «¿Quién nos dijo que solo somos criadas? Salvaste al joven amo y nunca nos han tratado mal». «Ya te lo he dicho antes, tú y el joven amo vivís en 2 mundos diferentes. Si lo forzáis, el único que saldrá herido seréis vosotros». En realidad no se equivocaba. Éramos sirvientas en la casa del joven amo. Lo salvé en aquel entonces, y era algo que se suponía que debía hacer. Ya ni siquiera recuerdo bien el incidente, pero mi madre me dijo una vez que Julien, cuando tenía 8 años, me sacó a jugar. Nos sorprendió una tormenta de nieve repentina y nos quedamos varados en una zona remota. Para mantener a Julien a salvo, lo envolví con mi abrigo. Cuando me desperté, tenía fiebre alta y mi mente estaba un poco nublada. El retraso hizo que me retrasara un poco en mi desarrollo normal, pero no afectó demasiado a mi vida. El abuelo de Julien sintió que yo le había salvado la vida a Julien y también había causado que yo terminara así que, por deber y cariño, tuvo que hacerse responsable de mí. «Mamá, no lo molestaré más».
Aunque me gustaba, sabía que el amor necesita sentimientos mutuos, no emociones unilaterales. Por eso, en mi vida anterior, ambos terminamos atormentándonos mutuamente. Yo era un poco lenta, no una idiota, y en esta vida elegí dejarme llevar y dejar ir a Julien. Al día siguiente, no tomé su auto. Después de levantarme temprano, cambié de autobús varias veces antes de llegar finalmente a mi parada. Trabajé como asistente de Julien en la empresa de su familia. Pero, como no era muy rápida, a menudo cometía errores en el trabajo, por lo que el título de asistente era solo para presumir. En realidad, el abuelo de Julien me impuso este trabajo, y Julien se puso furioso por ello. Como ya había decidido seguir adelante, ¿debería renunciar? Busqué en mi teléfono durante mucho tiempo y encontré muchos trabajos que parecían adecuados para mí. Aunque no soy el más elegante, me encantan los bocadillos. Así que planeé vender postres en un puesto callejero. Con ese pensamiento, me sentí más feliz y tarareé una melodía mientras organizaba mis archivos. Elara, ¿por qué estás tan feliz hoy? Era una colega del Departamento de Recursos Humanos. Saqué un trozo de chocolate de mi bolsillo y me incliné cerca de su oído, susurrando: «Me voy de aquí». Ella se quedó atónita y tomó el chocolate, luciendo confundida. «¿Te vas? ¿A dónde?» «Voy a vender postres». Le mostré fotos de golosinas en mi teléfono y casi se me hace agua la boca. «No me gusta trabajar aquí, me gustan más los postres». Parecía un poco confundida. Aunque no seguí los procedimientos habituales para incorporarme a la empresa, ¿debería informar al señor Julien antes de irme? No sabía qué estaba pensando. Después de empacar mis cosas, agarré mi bolso y estaba a punto de irme. Pero justo cuando llegué a la puerta, me topé con Julien. No parecía feliz. Su rostro mostraba una vibra de «no te acerques a mí». Al verme, su expresión se oscureció aún más. Y di un paso atrás, asustada. «Elara, ni siquiera tomaste el auto esta mañana. ¿Estás haciendo un berrinche conmigo? Ayer empujaste a Clara y te encerré solo por unas horas». «¿Es por eso que estás enojada conmigo?» Bajé la cabeza y miré mis manos, retorciéndolas nerviosamente. Tal vez mi silencio le agradó. Suavizó su tono y dijo: «El abuelo me dijo que cuidara de ti de por vida. Ya que lo prometí, lo haré. Clara es diferente a ti. Ha sido malcriada desde la infancia. Necesitas ser más paciente con ella en el futuro». Asentí. Después de todo, ya no iba a seguirlo. Cuando me vio bajar, su expresión se suavizó un poco y pasó a mi lado sin decir otra palabra. Una vez que su figura desapareció, apreté mi bolso con fuerza y salí corriendo por la puerta. Ese día, rápidamente pedí todas las herramientas que necesitaba en línea y comencé mi aventura de postres. Pero, como siempre, la realidad fue más dura que el sueño. No se vendió ni un solo postre de Elara's Sweets. Mientras comía las delicias, mirando a la gente pasar, me sentí un poco deprimida. Entonces, de repente, recordé las muestras del supermercado. Bien, yo también podía hacer eso. De esa manera, ninguno de los postres se desperdiciaría. Corté los postres en trozos pequeños y me quedé en la calle, ofreciéndoselos a los transeúntes. «Oye, ¿quieres probar mi postre?». Le di un golpecito en la espalda y se quedó paralizado antes de darse la vuelta. Por un momento, me quedé atónita. Era incluso más guapo que Julien. Frunció el ceño ligeramente y me miró rápidamente. «No tengo teléfono ni número de teléfono». Incliné la cabeza y lo miré confundida. Este tipo parecía incluso más tonto que yo. Solo le pregunté si quería postre. Así que, ¿por qué mencionar que no tenía teléfono? «No quiero tu número, solo quiero que te comas mi postre». Le entregué el dulce y su mirada finalmente pasó de mi rostro a la pequeña porción que tenía en la mano. Pero solo la miró de reojo, sin tomarla. «Mis postres son realmente sabrosos. ¿Querrás comprar algunos después de probarlos?», dije,
mordiéndome el labio tímidamente. Entonces, ¿quieres comprarlos? Levantó la mano, sus ojos parpadearon levemente y finalmente le dio un mordisco, justo cuando yo esperaba ansiosamente su reacción. Luego, sin dudarlo, pidió 30. 30 postres eran muchos y no estaba segura de cómo empacarlos todos. Neil vio esto y silenciosamente los volvió a empacar para mí. Sí, el tipo que se veía incluso mejor que Julien se llamaba Neil. Su voz era muy amable y también fue mi primer gran cliente. Lo miré con los ojos muy abiertos, sosteniendo mi teléfono. Pero justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Julien. En el momento en que contesté, se escuchó la voz molesta de Julien. «Elara, ¿te escapaste otra vez? Aunque no he definido con precisión tu trabajo, ¿eso significa que puedes simplemente deambular durante las horas de trabajo? ¿Tienes 10 minutos para volver a la oficina o habrá consecuencias?» Cuando terminó la llamada, ni siquiera pude decir una palabra. Sinceramente, ya no me importaba mi salario desde que vendía postres. Me dolía un poco la nariz y las lágrimas no dejaban de caer. Neil frunció el ceño, con sus ojos penetrantes fijos en mí, antes de sacar un pañuelo suave y ligeramente perfumado de su bolsillo. «Toma, límpiate las lágrimas». «¿Era tu jefe?» Asentí, pero luego negué con la cabeza. Me miró con una mezcla de confusión y diversión y, después de pensarlo un momento, dijo: «¿Quieres vender postres en mi empresa? Mi empresa es enorme y hay muchos empleados. Puedes vender tus postres y yo me encargaré de tu tienda de postres». «Me encantaría». Neil hizo una pausa por un segundo. La comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa. «Ah, 10». Después de todo el alboroto, ya era tarde cuando finalmente todo estuvo empacado. La tienda de postres de Elara estaba instalada en la entrada de su empresa, aunque en realidad estaba adentro. Dentro, el aire era fresco por el aire acondicionado, y ya ni siquiera hacía calor, ya que vendían postres. Neil era un buen tipo, y sus empleados también eran agradables. Mis postres casi se agotaron. «¿Elara?» Los pasos se hicieron más fuertes y rápidos, luego se detuvieron justo frente a mí, el sonido de tacones altos haciendo clic bruscamente. «¿De verdad eres tú?» Me limpié torpemente las manos en una servilleta mientras acomodaba los postres. «Clara, ¿quieres comprar un postre?» Clara parecía indiferente, con los ojos llenos de desdén. «¿Eres tan idiota? ¿Y de verdad estás haciendo negocios?» «No soy idiota», murmuré en voz baja, entregándole el postre. «En mis sueños lo rompí porque a Julien le gustaba, así que tenía que ser amable con ella. Pero ella me quitó el postre de la mano de un manotazo, mirándome con disgusto. ¿Sabes siquiera dónde está esto? ¡Idiota! ¿Vendes postres en la empresa? ¿Estás loca?» Extendió la mano y me dio un golpecito en la cabeza con fuerza. Sus largas uñas se clavaron en mi cuero cabelludo, haciéndome doler la cabeza. Luego agarró su teléfono y marcó un número, murmurando algo, mirándome con una expresión que era mitad sonriente, mitad burlona. Esa sonrisa me asustó. Me recordó la primera vez que nos conocimos, cuando se echó agua encima y me sonrió de la misma manera. Julien se enojó mucho cuando lo vio y me castigó no dejándome comer esa noche. También estuvo la vez anterior en la que me hizo romper documentos y la vez en la que ella tropezó sin querer. Cada vez que sonreía así, sabía que me iban a regañar. No quería que me castigaran de nuevo. Clara se inclinó hacia mí y bajó la voz. «¿No te alcanza el tiempo que pasaste en la pequeña habitación oscura? ¿Quieres volver allí?» Negué con la cabeza. «No, tengo miedo». Se rió, como si hubiera oído un chiste. «Eres un tonto. ¿Lo sabes? Incluso las cosas que yo no quiero, tú no mereces tenerlas. Yo nunca quise sus cosas. Mi madre siempre me decía que no tomara las cosas de otras personas. ¿Acaso tomé algo sin darme cuenta?» Fruncí el ceño, tratando de averiguar qué podría haberle robado a Clara. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente una voz familiar me llamó.
El ara. Eso era todo. Me aparté detrás de la mesa pequeña, pero Julien me agarró del brazo y me sacó, jadeando, con una cara llena de desagrado. ¿Qué estás haciendo en compañía de otra persona? Echó un vistazo al pequeño puesto. ¿Vendiendo postres? ¿Estás loca? Te di un puesto en el que podrías ganar dinero simplemente quedándote allí. ¿Y vienes aquí a causar problemas? No quise causar problemas. Solo quería demostrar que podía ganar dinero. Saqué mi teléfono del bolsillo, queriendo mostrarle lo que había ganado hoy, pero él me lo arrebató de las manos con impaciencia y lo arrojó sobre la mesa. ¿Por qué no puedes vender postres en otro lugar? ¿Tuviste que elegir una empresa de la competencia? Realmente sabes cómo elegir tus batallas. Me arrancó el delantal de un tirón. ¿Te encanta avergonzarme? Vamos, vámonos. No quiero. Me sentí un poco triste, pero el ara solo quería vender sus postres, no molestarlo intencionalmente. ¡Suéltelo! Todos se giraron para mirar, y era Neil, con la recepcionista de pie a su lado. «Señor Julien, ¿está aquí para robarme mi bastón?» Neil caminó con calma hacia nosotros, quitando sin esfuerzo la mano de Julien de mi brazo. «No seas brusco con la chica». Se interpuso entre Julien y yo. Fui yo quien le pidió que vendiera postres aquí. Los postres de El Ara son buenos y a mis empleados les gustan. Sonrió, cálido como el jade, pero sus ojos no mostraban calidez alguna. Julien frunció el ceño y apretó los labios en una línea tensa. No podía entender cómo había podido llevarme bien con Neil en tan poco tiempo. «Señor Neil, ella no es como las demás personas. Si se está metiendo con otras mujeres, no me importa, pero la llevaré conmigo ahora». Neil se rió entre dientes. Sus ojos se volvieron aún más fríos. «Lo siento, no creo que la señorita El Ara sea diferente de los demás. Si quiere llevársela, al menos pídale permiso primero». Ante esas palabras, la expresión de Julien se suavizó y me miró con una sonrisa decidida. «El Ara, ven aquí. ¿Por qué Neil, a quien conocía desde hacía menos de un día, no me llamó estúpida? Pero Julien, a quien conocía desde hacía 16 años, dijo que no era normal? Honestamente, no pedí mucho. Si no me hubiera llamado idiota, me habría ido con él». Lo miré a los ojos y luego agarré la manga de otra persona. Quiero quedarme». Frunció el ceño y su expresión cambió casi al instante. «¿Sabes lo que estás diciendo?». Intentó reprimir su ira, extendiendo su mano hacia mí. «Ven aquí rápido, no me hagas enojar». Mi mano, que agarraba la manga de mi camisa, se apretó aún más y negué con la cabeza, mi voz aún más resuelta. «Quiero quedarme. Ya sea el personal de recepción o Neil, nadie aquí me trataría como una tonta. Conozco mis propias habilidades. Tal vez no esté hecha para ser la asistente de Julien, pero podrías hacer postres deliciosos». El ara quería que alguien la elogiara, y yo ya no tendría que escuchar esos comentarios sobre ser una tonta. Julien dejó caer la mano y se burló levemente. «¿Hiciste un berrinche solo porque te di un pequeño castigo ayer? Si no quieres volver, entonces no vuelvas nunca». Cuando levanté la cabeza, Julien ya se estaba alejando. Clara, parada a un lado, tenía un torbellino de pensamientos, pero solo pudo forzar una sonrisa mientras le preguntaba a Neil. «Neil, ¿cuándo te volviste tan cercano a El Ara?». Neil la miró de soslayo. «Señorita Clara, ¿necesita algo? La gala benéfica del mes que viene. Si le falta pareja, yo...». Se quedó en silencio, insinuando algo. Neil la interrumpió y rechazó su oferta. «Lo siento, todavía no he decidido si voy a ir». Luego, volviendo su atención hacia mí, preguntó: «¿Se agotaron todos los postres?». Asentí. Neil no pudo evitar sonreír levemente. «Entonces te ayudaré a limpiar y te llevaré a casa más tarde».
Clara observó la interacción fácil y familiar entre nosotros dos, furiosa por los celos, pero lo único que pudo hacer fue tragarse su ira. Para cuando terminamos de limpiar, Neil no le había dedicado ni una mirada a Clara, y ella no tuvo más opción que irse, furiosa. Ella canalizó toda su frustración hacia ese tonto. Su mente se aceleró mientras sacaba su teléfono, sus dedos golpeando furiosamente la pantalla. «Puedes venir en cualquier momento mañana, solo pasa tu cara aquí». Neil señaló la pantalla electrónica cercana. «La mesa estará puesta aquí, y no tendremos que preocuparnos de que nos la roben». Neil conducía rápido, pero con suavidad, y yo le guardé las últimas bolitas de chocolate que tenía en el bolsillo. «Gracias», dije. Miró los chocolates, desenvolvió uno mientras esperaba que se pusiera en rojo el semáforo y se lo metió en la boca. «Son deliciosos». Su elogio me hizo feliz. Me ofreció otro. «Tú también deberías probar uno». Negué con la cabeza. «No puedo. Me van a regañar». Una vez, cuando tenía hambre y comí pan en el auto de Julien, él me dijo que había ensuciado su auto y me ordenó que comiera afuera antes de volver a entrar. Era invierno y temblaba de frío. Comí demasiado rápido e incluso me atraganté. Desde entonces, nunca más me atreví a comer en el auto. Neil agarró el volante con fuerza y luego desenvolvió otro chocolate. «Toma, ábrelo». Al ver mi mirada confusa, sonrió y me explicó. «Elara, puedes comer lo que quieras en mi auto». Nos detuvimos cerca de la propiedad familiar de Julien y agarré mi bolso antes de salir. «¿Vives aquí?», asentí. «Eres la prometida de Julien». La confusión de Neil se profundizó, especialmente considerando la apariencia de Julien hoy temprano. Recordaba vagamente haber oído que Julien tenía una novia de la infancia. Pero si ella era su prometida, ¿por qué otro hombre le hablaría de esa manera? Me apoyé contra la ventanilla del auto. «No digas eso. Julien se enojará si se entera». Mientras sus pensamientos se arremolinaban, solo me escuchó hablar lentamente. «Solo soy una sirvienta en su familia. Mi madre también es una sirvienta. No soy su prometida. Si se entera, se enojará e incluso te golpeará. Hace un año le llevé a Julien y a su amigo una bandeja de frutas como me pidió mi madre. Su amigo bromeó diciendo que yo era su pequeña esposa. Pero al segundo siguiente, el rostro de Julien se oscureció y pateó a su amigo. Su voz era fría y... hasta el día de hoy, todavía recuerdo lo que dijo. «No me asocies con un tonto. Si quieres casarte con ella, adelante, pero trae mala suerte». Pensando en esto, me puse ansiosa y me incliné más cerca de Neil, susurrando. «Entonces, por favor, no me llames su prometida. No quiero que te lastimes». Una sensación desconocida se agitó en mi pecho, pero Neil sonrió débilmente y asintió. «Está bien». Julien, regresando rápidamente, descargó su ira en un saco de boxeo durante 10 minutos antes de que la tensión en su pecho se aliviara. Pero cada vez que pensaba en las palabras de Elara, «quédate», una ola de irritación surgía, lo enojaba sin control. Habiendo estado con Elara durante 16 años, incluso supo cuándo tuvo su primer período. Aún recordaba cuando ella le dio su abrigo durante el frío invierno y cómo terminó con fiebre por ello. No le era indiferente, pero con el tiempo se había cansado de sus reacciones lentas. E incluso su abuelo había comenzado a interferir en sus asuntos, incluso tratando a Elara como a la futura nieta política. Como heredero, si se corría la voz de que su esposa era una tonta, ¿cuántas personas se burlarían y chismorrearían sobre él? Se sentía culpable y compadecido por Elara, porque su esposa era una tonta. ¿Cuántas personas se burlarían de él y chismorrearían sobre él? Se sentía culpable y compadecido por Elara, pero faltaba amor. Clara, sin embargo, era la mujer de sus sueños. Ella era a quien amaba. Pero ¿por qué hoy ver a Elara tan resistente lo hacía sentir tan incómodo?
Incluso verla esconderse detrás de otro hombre mientras lo evitaba de esa manera era inquietante. La pantalla del teléfono se iluminó y aparecieron varios mensajes. Julien los miró con indiferencia y la ira que acababa de reprimir volvió a estallar. Era un mensaje de Clara, que mencionaba cómo Neil había ayudado a Elara a hacer las maletas e incluso la había llevado a casa. La furia lo invadió mientras permanecía de pie junto a la ventana. Poco después, un coche se detuvo lentamente frente a su mansión. Elara, dentro del coche, parecía estar charlando con Neil por la forma en que sonreía, con los ojos curvados en forma de medialunas. Parecía genuinamente feliz. Cuando entré, sentí como si hubiera estallado una tormenta. Julien estaba sentado con las piernas cruzadas, su expresión sombría, y yo estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Caminé con suavidad, tratando de no hacer ningún sonido. ¡Elara! Miré hacia arriba, solo para ver su expresión feroz antes de bajar rápidamente la cabeza de nuevo. Él se burló. ¿No dijiste que no volverías? Te lo dije antes, si no querías irte conmigo, entonces no regreses en absoluto. Simplemente no quería volver a la empresa. No es que no quiera volver a casa. Se rió como si hubiera oído algo divertido. ¿Casa? ¿Es esta tu casa? No respondí. Me quedé mirando fijamente las costuras de mis pantalones. Sintiendo que había dicho algo demasiado duro, Julien se rascó la cabeza, irritado. Cuando me casé contigo fue porque mi abuelo lo decidió. Lo que realmente me gusta es... Lo sé, lo sé. Interrumpí rápidamente. No te gusto, solo soy una sirvienta. Se quedó paralizado y luego frunció el ceño. No es eso lo que quise decir. No te veo como una sirvienta. Quiero ir a descansar a mi habitación. Antes de que pudiera responder, caminé apresuradamente hacia el dormitorio, cerré la puerta con llave y envié un mensaje. Estoy en casa. Unos segundos después, mi teléfono se iluminó. Está bien. Durante el siguiente tiempo, me desperté temprano para vender postres en la empresa de Neil. Debido a nuestros diferentes horarios, no me había encontrado con Julien durante bastante tiempo. Pero hoy fue diferente. Julien me había enviado un mensaje, algo que rara vez hacía. La mayoría de las veces, era yo quien se comunicaba con él. Solo había respondido con un solo punto. No sabía qué significaba en ese momento, así que le pregunté. Él respondió con impaciencia, «Porque no quiero responderte, ¿entiendes?» Justo cuando estaba reflexionando sobre el pasado, sonó el teléfono. ¿Entiendes? Justo cuando estaba reflexionando sobre el pasado, sonó el teléfono. ¿Viste el mensaje, verdad? No olvides comprarlo y traerlo. Te escribí la dirección. Colgó después de eso. Miré mi teléfono aturdida, pero estaba en un evento de formación de equipos, Neil's Company Team Building, y me incluyeron. Estaba tan feliz. Era la primera vez que asistía a un evento de formación de equipos. Lara, ¿qué pasa? La recepcionista añadió unos camarones a mi plato. Camarones que me encantan. Tengo que irme, tartamudeé, temiendo que se enojaran si me escuchaban. Pero acabamos de empezar. Son apenas las 8. Terminaremos de comer y luego te llevaré a casa. Negué con la cabeza. No puedo esperar. Julien da mucho miedo cuando se enoja. Puedo irme a casa sola. Tomé mi bolso y comencé a caminar hacia la puerta. No te vayas todavía. El señor Neil llegará pronto. Si te vas ahora... Cuando ella salió apresuradamente, yo ya me había ido. Presa del pánico, llamó rápidamente a la asistente de Neil. Tomé mi teléfono, salí del auto y corrí rápidamente a una tienda de conveniencia. «Hola, me gustaría comprar condones». Los ruidos animados a mi alrededor se silenciaron de repente. La empleada me miró con una mirada extraña y curiosa. Apreté el teléfono con más fuerza y repetí. «Me gustaría comprar condones». ¿Qué tipo necesitas? Yo... no sé. ¿Qué es un tipo?
La cara de la empleada se sonrojó, sin saber cómo explicarlo, sintiéndose incómoda. «¿Tu novio te pidió que los compraras?». Negué con la cabeza. De repente, su expresión se tornó seria. «¿Alguien te obligó a comprarlos?». Pensé por un momento, y en realidad no fue forzado. Mi mamá trabaja como empleada doméstica para su familia, así que supongo que es natural para mí hacer recados para él. «Nadie me obligó», respondí, mirando mi teléfono. «Quiero este tipo». Cuando recogí la bolsa con mi compra y salí corriendo, ya eran las 8:30. Estaba oscureciendo bastante y me quedé parada en la intersección, sin saber qué camino tomar. Recordé que el taxista no podía aparcar allí, así que me estaba esperando a un lado. Pero, ¿dónde estaba? Antes de darme cuenta, me había desviado del camino y el sonido de una respiración extraña detrás de mí me hizo pensar en monstruos aterradores. Me rasqué las uñas, sintiéndome incómoda. Me detuve y los pasos detrás de mí también se detuvieron. Me recordó una película que había visto, donde la heroína era secuestrada por gente mala como esta. Cuanto más pensaba en ello, más miedo me daba, y corrí hacia adelante. Detrás de mí se oían gruñidos ahogados y el sonido de algo cayendo, luego silencio. No me atreví a detenerme. Corrí cada vez más rápido. De repente, una mano aterrizó en mi hombro. ¡Ayuda! Le arrojé la bolsa. ¡El ara! Me agarraron la mano con suavidad. «Soy yo, Neil». Parpadeé. Realmente era Neil. Entonces me arrojé a sus brazos, llorando, pensando que había gente mala. Neil, divertido e indefenso a la vez, me dio unas palmaditas en la espalda. Pero tenía razón. Había gente mala ahí y, afortunadamente, llegó justo a tiempo. Miró hacia abajo y vio una gran pila de condones en el suelo bajo la cálida farola amarilla. Su expresión se oscureció. «Elara, ¿saliste solo para comprar esto? ¿Julien te pidió que lo compraras?». Asentí con la cabeza vacilante, todavía un poco asustada. Después de un largo silencio, Neil habló. «Vámonos a casa». «Pero necesito entregarle esto a Julien». Los recogió, los colocó en una bolsa y la cerró con un nudo. «No necesitas entregarlos. Vayamos a casa primero». Después de una pausa, agregó. «Ven a mi casa». Pensó que si Julien no la apreciaba, él la apreciaría en su lugar. Realmente le gustaba. Mientras tanto, en el hotel, Julien jugaba a las cartas y su irritación iba en aumento. Tiró las cartas sobre la mesa de golpe. «Ya terminé de jugar». Los demás intercambiaron miradas y Clara parecía un poco rígida. «¿Qué te pasa?». Julien miró por la ventana hacia el cielo oscuro y pesado, sintiéndose aún más frustrado por dentro. Últimamente, había notado que Elara lo evitaba a propósito. Cada vez que se cruzaban, ella parecía muy feliz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la vio sonreír? No lo sabía. Solo sabía que lamentaba algunas de las cosas que le había dicho antes. En realidad, no le molestaba que ella estuviera cerca, pero debido a la disposición de su abuelo, sentía que lo estaban controlando. No le gustaba que lo obligaran a hacer cosas, y menos aún quería admitir que tal vez estaba desarrollando sentimientos por Elara. Verdad o reto, estaba descartado. Dicho esto, Julien se puso de pie y caminó hacia la puerta. No quería que trataran a Elara como una broma, algo a lo que llamar y despedir a voluntad. Marcó el número de Elara una y otra vez. No hubo respuesta. Se sintió incómodo y siguió llamando hasta que finalmente sonó. Su rostro se iluminó. Pero cuando contestaron el teléfono, no era la voz de Elara. Era la voz de un hombre, la de Neil. Dijo que Elara estaba en su casa y que la enviarían a casa por la mañana. En cuanto terminó de hablar, colgó. Cuando Julien intentó llamar de nuevo, el teléfono ya estaba apagado. Las sombras bajo las farolas se fueron fundiendo poco a poco con la noche. Era verano, pero por alguna razón Julien sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Neil me llevó de vuelta a su casa, secándome las lágrimas con cuidado e incluso ordenando la habitación.
Toma, ponte mi ropa. Mañana te enviaré más, dijo, colocando el pijama a mi lado. Duerme un poco. Todo estará bien. Neil hizo todos los arreglos por su cuenta, sin pedirme mi opinión, y de repente me trajo aquí. Después de preparar todo, me habló en voz baja. «Si quieres ir a casa, puedo llevarte de vuelta». Levanté la mirada de la ropa a su rostro y sacudí la cabeza con violencia. «No quiero ir a casa. ¿Puedo quedarme aquí?» «Está bien, no tengas miedo. Ve a lavarte». Tal vez porque me habían seguido la noche anterior, todavía temblaba de miedo. Neil se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano, y me quedé dormida lentamente. Cuando me desperté, ya era la mañana siguiente. En la mesa había una nota de Neil y las gachas todavía estaban calientes. Después de cepillarme los dientes, me quedé sentada allí, mirando mi teléfono. Había más de 10 llamadas perdidas de Julien. Pensé en devolverle la llamada, pero de repente me sentí muy cansada. ¿Por qué, por mucho que intente no molestarlos, sigo sintiéndome así de molesto? El libro decía que después de renacer, siempre que me mantuviera alejado, encontraría la felicidad. ¿Por qué no podía sentirla? No era digno de ella. Anoche no había entregado los artículos. ¿Me volverían a regañar? Pero no quería que me regañaran. Quería que me elogiaran. De repente, la puerta se abrió. Neil había estado distraído en el trabajo toda la mañana y, al darse cuenta de que no había sido muy productivo, regresó a su auto. «Lara». Se paró frente a mí. «¿Has desayunado?» «No quiero comer». Se puso un delantal. «Te prepararé un sándwich, ¿vale? Tienes que comer algo. Si no lo haces, tendrás problemas estomacales, tal vez incluso dolores de estómago frecuentes». Rápidamente rompió un huevo en un bol, dudando un momento antes de continuar. «Una vez que comas, te llevaré a casa». Me puse de pie, sintiéndome incómoda, y dije en voz baja: «Yo... me va a regañar. Me gritará, me regañará, y no quiero volver». Neil hizo una pausa por un momento y luego dijo: «Entonces, volveremos más tarde». ¿Cuánto tiempo pasaría después? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que si la joven que tenía delante no quería volver, podía dejarla quedarse en su casa para siempre. Después de escuchar la respuesta de Neil, de repente sentí que cuando llovía mucho, todos eran llevados a casa por aquellos que se preocupaban por ellos. Pero había estado esperando bajo el alero durante tanto tiempo, y ahora alguien había venido a llevarme a casa. No volví. Me quedé en casa de Neil. Como Julien seguía llamándome, Neil me ayudó a conseguir un nuevo número de teléfono. Me había puesto en contacto con mi madre con antelación y, al otro lado de la línea, su voz sonaba un poco cansada. Pero me dijo: «Haz lo que te haga feliz, siempre y cuando estés contenta». Busqué noticias sobre Neil en Internet. No entendí mucho, pero sabía que muchas personas decían que era muy amable. «No te preocupes. Mamá no compartirá tu dirección. A lo largo de los años, has sufrido mucho conmigo. Nuestras deudas están casi saldadas. Después de este año, dejaré mi trabajo y tendré el dinero para mantenerte». Después de colgar, lloré sin control. Neil dijo que mi llanto sonaba como una tetera hirviendo, pero me secó las lágrimas con delicadeza. Lo miré sollozando y dije: «Mamá me quiere mucho». Sonrió y me secó las lágrimas. «¿Hay alguien que no te quiera?». Me asomé para apartarme de su abrazo. Lo miré a los ojos y balbuceé: «¿Y tú? ¿También me quieres?». Él se quedó paralizado. Claramente no esperaba que yo hiciera esa pregunta. Mi corazón se aceleró, preguntándome si había cometido un error, si no debería haber preguntado, o si se molestaría. «Me gustas». Me tomó la mano. «Realmente me gustas». Había estado pensando en cuándo sacar el tema del amor con esta jovencita. ¿Era porque era tan inocente y sus ojos tan claros, o tenía miedo de estar engañándose a sí mismo
¿Soñando un sueño tonto? Después de todo, ¿quién rehuiría algo hermoso? Pero sus sentimientos por mí eran como una interminable noche de verano en el páramo, sin fin, sin desvanecerse. Cuando sopló la brisa, la hierba silvestre se fusionó con el cielo. Al escuchar la respuesta que había estado anhelando, abrí los ojos y me acurruqué nuevamente en sus brazos. ¿Es esto lo que mamá quiso decir con afecto mutuo? El amor no tiene distancia, no hay barreras en la comunicación y hace feliz al corazón. Ya no me regañarían más, porque aquí lo único que oiría serían cumplidos. Le respondí, a mí también me gustas, mucho, mucho, incluso más de lo que yo te gusto a ti. En la gala benéfica, acompañé a Neil como su acompañante. Me preocupaba que pudiera avergonzarlo, pero él me tranquilizó diciéndome, no te preocupes, le gustarás a todo el mundo. Y aquí hay mucha comida deliciosa. Unas cuantas personas mayores se acercaron a hablar con él, pero yo tenía antojo de pastelitos, así que me dijo que fuera y lo esperara allí. Él se uniría a mí pronto. Pero no esperaba encontrarme con Clara. ¿Cómo llegaste aquí? Estaba vestida como una princesa y le ofrecí el pastel que tenía en la mano. ¿Quieres un poco? Todos los que nos rodeaban eran personas importantes, y ella no se atrevió a tirar mis cosas al suelo, solo puso los ojos en blanco. Luego, pareció recordar algo, y se acercó a mí. Oí que te escapaste con un hombre extraño. Ya no voy a ir a casa, ¿es cierto? Su voz no era muy fuerte, pero la gente que nos rodeaba aún la escuchaba y nos miraba con curiosidad. ¿Qué quieres decir con un hombre extraño? No es un extraño. Neil es muy amable y también es guapo. Mi cara se puso roja. Clara chasqueó la lengua. Debes ser idiota, no tener cerebro para irte con un hombre extraño. Cada vez había más ojos sobre mí, pero podía distinguir cuáles eran amables y cuáles maliciosos. Di un paso atrás, queriendo escapar de la atmósfera que me disgustaba, pero Clara me agarró y me susurró al oído. Lara, será mejor que mueras afuera. Julien solía amarme tanto. ¿Por qué se está volviendo loco tratando de encontrarte ahora que te has ido? Es tu culpa, idiota. ¿Por qué intentas pelear conmigo? Te lo diré, nunca merecerás la felicidad. ¿Quién querría pasar su vida con un idiota? Mi rostro se puso pálido y luché por liberarme de su agarre, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No, puedo ser feliz. Puedo ser feliz porque tengo a mi mamá y tengo a Neil. Señorita Clara, suelte a mi prometida. Neil irradiaba frialdad, de pie como un dios, apartando a la fuerza la mano de Clara de la mía. ¿Elara? Alzó la mirada, y sus ojos, normalmente tan cálidos, ahora estaban teñidos por una fina capa de niebla fría, lo que hizo que Clara temblara involuntariamente. Señorita Clara, me gustaría pedirle que me explique por qué mi prometida se encuentra en este estado. Clara parecía no escuchar las palabras de Neil. Todo en lo que podía pensar era en cuándo Elara se había convertido en la prometida de Neil. Ella murmuró, ¿qué? Buscó desesperadamente una respuesta en la fría mirada de Neil. Neil, ¿escuché bien? ¿Dijiste que Elara es tu prometida? ¿Y que sí lo es? Neil respondió con frialdad. Eso es asunto entre Elara y yo, no es asunto tuyo. En cuanto a ti, ¿qué te hace pensar que tienes derecho a tratar a mi esposa de esta manera? No estoy de acuerdo. No lo creo. Se oyeron dos voces distintas al mismo tiempo. Me di la vuelta. El rostro del hombre parecía demacrado, como si hubiera pasado por un largo periodo de momentos desagradables. Incluso le había crecido la barba incipiente. Era Julien. Había dolor en sus ojos, pero más que eso, incredulidad. Elara, ¿qué te dijo que era? Se acercó un paso más, pero Neil se colocó firmemente entre Julien y yo. Neil, ¿cómo te atreves a tocar a mi mujer? Apretó los dientes y levantó el puño, pero lo esquivé para ponerme frente a Neil.
Lo abracé con fuerza y cerré los ojos. No quería que Neil se convirtiera en un saco de boxeo. Pero después de un largo tiempo, no sentí ningún dolor. Abrí los ojos con cuidado y encontré el rostro de Julien lleno de tristeza. ¿Por qué? Me miró. ¿Cómo te convertiste en su prometida en tan poco tiempo? Tú se suponía que eras... No lo soy. Negué con la cabeza con firmeza. No soy tu prometida. Sé que no te gusto. Después del arreglo del abuelo, tú y tus amigos dijeron muchas cosas hirientes sobre mí. No es verdad, yo... Estaba confundida. Pero me gustas. Me sequé las lágrimas de la cara. Aunque había pasado tanto tiempo, cada vez que pensaba en ello, todavía me sentía triste y lloraba. No, no me quieres, dije con firmeza. Si te gustase, no me habrías tratado así. Me han hecho daño, he tenido miedo. Me da miedo la habitación oscura, pero siempre me encierras ahí. Pero no te culparé. No te voy a culpar, porque no me amas, así que lo entiendo. Si el amor significa hacer llorar de miedo a la otra persona, ¿cómo podría ser eso amor? En realidad, te estoy agradecido, Julien. Fuiste tú quien nos acogió a mi madre y a mí. Sonreí entre lágrimas. Sin ti, mi madre y yo no estaríamos aquí. Hace años mi madre y yo no estaríamos aquí. Hace años mi madre había acumulado muchas deudas debido a la enfermedad de mi padre e incluso pensó en quitarse la vida conmigo. Fue Julien quien pasó por allí en un auto y le dijo, si no tienes dinero, entonces trabaja para mí. Pero tú también me salvaste. Los ojos de Julien estaban llenos de ira y extendió la mano con esperanza en sus ojos. Podemos empezar de nuevo. Ya no nos debemos nada el uno al otro. Negué con la cabeza y... Lo rechacé, sosteniendo la mano de Neil. Ahora soy feliz y quiero seguir siendo feliz. Esta vez vamos a despedirnos como es debido, Julien. Adiós. Neil no dijo nada porque parecía que no era necesario que dijera nada ahora. En ese momento, la espalda de Julien, que alguna vez había estado tan recta, de repente se dobló. El tiempo que pasó del verano al invierno pasó en apenas unos meses. Cuando el año se acercaba a su fin, mi madre dejó su trabajo y abrió una pequeña tienda de golosinas. Incluso compró una casita de segunda mano. Dijo, a mi hija le encantan las golosinas, así que abrí esta tienda para que pueda comer todo lo que quiera. Además, cerca del final del año, Neil y yo nos comprometimos. Unos días antes de los preparativos de la boda, vi a Julien. Se veía tan delgado, casi como si estuviera enfermo. Escuché que te vas a casar, dijo con expresión sombría. No te preocupes, no estoy tratando de interferir contigo. Dudé por un momento, luego corrí hacia ti. Lo sé. Hizo una pausa, luchando por hablar. Lo que hizo Clara. Sé que todo fue culpa suya. Fue mi culpa. Disfruté la sensación de que se pelearan por ti. Y te traté mal a propósito. Se quedó en silencio, incapaz de terminar, pero podía sentir el peso de sus palabras. Clara tampoco está bien. Recientemente ha habido una ola de rumores en línea, todos apuntando a ella. Ahora, es como una rata que corretea por las calles. Julien sabía exactamente quién estaba detrás de esto, pero no la ayudaría más. Todos tenían que expiar los errores que cometieron. Sus pensamientos se aclararon. En ese momento, pensé que nunca me dejarías, así que te lastimé mucho. Lara, ahora todo lo que quiero es que seas feliz. Así que así fue. Él lo sabía todo, pero al menos ahora todo estaba en el pasado. Tengo mala memoria. Ya lo he olvidado. Pensé por un momento, luego saqué una bola de chocolate de mi bolsillo y se la entregué. ¿Quieres un dulce? Se quedó paralizado y luego me lo quitó lentamente. Lara, llamó Neil desde atrás de mí y yo respondí. Me volví hacia Julien. Deberías comer comidas normales. Estás demasiado delgada. Si no comes, te dolerá el estómago.
y te enfermarás. Después de decir eso, corrí hacia Neil. De repente, se me ocurrió algo y me volví para saludar a Julien con la mano. Julien, te perdono. Neil me rodeó los hombros con el brazo, sin volver a mirar a Julien, y cerró la puerta detrás de nosotros. Julien se quedó allí, mirando la bola de chocolate que tenía en la mano, y de repente se cubrió los ojos con ambas manos y empezó a sollozar, un sonido lleno de desesperación por la pérdida. ¿Qué es ese sonido? Me incliné hacia la ventana, pero Neil me detuvo. Me acercó y me apretó contra su pecho. Elara, hoy deberías concentrarte en mí. Su cálido aliento me abrazó la cara mientras me besaba suavemente la frente. ¿Soy guapo? Su voz era diferente a la habitual, dulce como un caramelo con crema, una doble dosis de dulzura. Me sonrojé y asentí. Sí, eres guapo. ¿Te gusto? Asentí de nuevo. ¡Me gustas! Su respiración se acercó, tan cerca que podía oler la dulzura de la bola de chocolate que acababa de comer. Finalmente, incluso pude saborear la bola de chocolate en sus labios. Con el rabillo del ojo, vi los copos de nieve cayendo suavemente fuera de la ventana. «Está nevando», dijo Neil dándome un golpecito en la punta de la nariz. «Jugaremos más tarde». Me sentí muy feliz. Por fin, Elara podría disfrutar de la nieve y hacer una pelea de bolas de nieve este invierno.